Buenas noches. Los jóvenes de la Juventud del Frente Amplio de Soriano convocaron la presencia del abogado López Goldaracena para que hable sobre los derechos de deshumanidad y sobre los derechos humanos sobre la época de la dictadura. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué avances ha habido desde la aprobación de la ley de caducidad, por ejemplo, o lo que usted me quiera contar? Bien, lo primero agradecer a la juventud independiente del Frente Amplio de Soriano y de los distintos sectores esta iniciativa para sensibilizar a la opinión pública y a los compañeros sobre los temas de actualidad, el apoyo que esto ha tenido del Frente Amplio, de la mesa política y de los vecinos de Mercedes. Para nosotros es un honor haber estado hoy acá, esta noche acá en Mercedes. Yo señalaba dos temas que yo creo que son medulares. En primer lugar, la concepción de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos no tenemos que asimilarlos exclusivamente a las violaciones de los derechos humanos en la época de la dictadura. Los derechos humanos trascienden esa coyuntura histórica. Los derechos humanos hoy son una concepción interdependiente e indivisible de las condiciones indispensables para que un ser humano viviendo en comunidad se pueda realizar dignamente como persona. Reconocidas estas condiciones como derechos y por lo tanto existen deberes. Cuando hay un derecho hay un deber. Y aquí el obligado en materia de derechos humanos es el Estado y deben concebirse los derechos humanos como una integralidad de derechos civiles, económicos, sociales, culturales y derechos de los pueblos. Y no hay vigencia de uno sin vigencia de los otros. Y los propios derechos humanos en su naturaleza nos están indicando qué debemos hacer para realizarlos. En algunos casos, respetar las libertades y en otros casos, actuando activamente por parte del Estado para garantizar la vivienda para todos, educación para todos, acceso a los bienes culturales para todos, defensa del medio ambiente, derecho al desarrollo. Que el desarrollo es la síntesis de los derechos humanos, el derecho que tiene todo ciudadano y toda la comunidad a participar en el crecimiento cultural, político, social, no solamente en lo económico. El desarrollo en clave de dimensión humana, esa es la síntesis de los derechos humanos. Vaya si trasciende las violaciones a los derechos humanos. Precisamente este pasado nefasto, reciente, que todavía tiene heridas sin cerrar, lo que reclamamos y seguimos reclamando es una política pública proactiva para el esclarecimiento de las violaciones, para que se prosigan con las indagatorias, para que se sepa y se conozca toda la verdad, el destino de nuestros desaparecidos y que se juzgue a los responsables penales de estos crímenes de lesa humanidad. Se ha avanzado muchísimo desde el 2005 hasta la fecha, a pesar de la ley de caducidad. Se ha avanzado muchísimo a pesar de que no se pudo reformar la Constitución anulando la ley de caducidad. Hoy existe un mandato del derecho internacional para juzgar necesariamente esas violaciones y de esa forma prevenir que no vuelvan a repetirse en el futuro. Por supuesto que todos los avances son pocos en esta materia. Y señalábamos recién la necesidad, por ejemplo, de crear juzgados especializados en materia de derechos humanos, fiscalías especializadas en materia de derechos humanos, crear departamentos especiales en la investigación de estos crímenes, podrían ubicarse a nivel del Ministerio del Interior, por ejemplo. Generar proyectos de protección a víctimas y testigos, que no todo descargue y no todo descanse en el esfuerzo de los familiares, sino que el Estado tome un rol activo. Para poner un ejemplo, el Estado no es denunciante en las causas, son los familiares, son las víctimas. Sería bueno que este tema uniera a todos los uruguayos y que exista una respuesta común de toda nuestra sociedad, no solamente en condena moral, en condena histórica, en condena política, en repudio al terrorismo de Estado y a lo que fue la dictadura, sino en compromiso en materia de verdad, en materia de justicia, ¿verdad? Y creemos que estas jornadas humildemente sirven para hacer puestas a punto en estos temas. Y fundamentalmente sirve muchísimo que sea la misma juventud la convocante, porque el desafío de esta generación
es el desafío que nosotros estamos dejando pendiente. Claro. Y es el desafío de generar una cultura integral de derechos humanos. ¿Y el Poder Judicial se ve respaldado en cuanto a los juicios de las víctimas? El Poder Judicial, en nuestro Estado republicano, un poder independiente del Estado, hoy necesitaría, a mi juicio, mayores recursos, tanto para la investigación como para la celeridad, la rapidez en materia de causas, y por eso creemos que es aconsejable explorar la posibilidad de juzgados independientes y especializados en materia de derechos humanos. De esa forma se facilitaría, por el propio conocimiento de estos magistrados especializados en el tema, el avance en las indagatorias y en los juicios, ¿no? Bueno, señor López, los jóvenes sorianos de la Juventud de Frente Amplio le piden que usted deje un mensaje de reflexión sobre los derechos humanos. ¿Qué nos puede decir? Mire, muy sencillamente, creo que el compromiso es con el futuro y con el presente. El presente nos está obligando a todos a comprometernos con la causa de los derechos humanos, con esa integralidad de derechos humanos, los económicos, los sociales, los políticos, los culturales, los derechos colectivos. Y nos compromete porque los obligados a realizar los derechos humanos somos todos. Por más que el Estado sea jurídicamente el responsable de cumplir los derechos humanos, para transitar hacia una sociedad integral de plena vigencia de derechos humanos, todos los ciudadanos somos obligados, y sobre todo los jóvenes que en este momento están tomando la posta de los grandes desafíos que nos presenta la sociedad actual. Ver a jóvenes comprometidos con esta causa a uno lo reconforta. Y decirle a todos los jóvenes que participen en la política, que se ocupen de la política. Porque si no, como decía un viejo maestro, la política se va a ocupar de los jóvenes. Y son los jóvenes los que se tienen que ocupar de la política. Bueno, desde ya muchísimas gracias, muy amable. Y un saludo de todos los jóvenes de acá que me pidieron que le hiciera la nota. Muchísimas gracias. Está excelente. Y prometo volver y que me hagas muchas más notas acá, Mercedes.